Gustavo Salle Lorier, abogado especializado en Derecho Penal, político, fundador, dirigente y diputado electo del Partido de Identidad Soberana. Para nosotros es un placer hoy tenerte acá con nosotros. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. En segundo lugar, felicitaciones por los 26 años en un programa televisivo. Y bueno, el gusto de poder estar aquí para abordar los temas que ustedes consideren más importantes, trascendentes, pertinentes. Pregunten lo que ustedes gusten, no hay problema. No hay ningún problema. Con total espontaneidad y sinceridad vamos a responder. Sí, está bien. Está bien. Muchas gracias, doctor. No puedo negar, antes de empezar, que he seguido varias notas que le han hecho, no solamente de ahora, de algunos años atrás inclusive, que yo no lo sabía, honestamente no lo sabía, que me llamó la atención. Por ejemplo, una nota que le hicieron hace como 6 años, sí, por lo menos 6 años, donde le preguntaron el por qué usted se inclinó después por la política. Yo le hice un reportaje a usted hace muchos años, pero hablamos con otros compañeros que vinieron acá con usted, pero en líneas generales. Pero le preguntaron en ese reportaje por qué su inclinación a la política, y lo que me sorprendió fue su respuesta. Cuando usted dijo, fue en el sepelio de mi madre. En el sepelio de mi madre. Sí. Allí hubo un clic, por decirlo metafóricamente, en cuanto a tomar la decisión de entrar en la política partidaria. Yo provengo de un hogar de clase media altamente politizado. Inclusive mi padre, con militancia a nivel de club, no dirigencial, en el Partido Colorado vallista. No obstante ello, en febrero del 71, cuando sectores del vallismo pasan a integrar o intentan conformar el Frente Amplio, iniciativa que plasma en la creación de esta coalición política que se autoproclama de izquierda y se autoproclamó en el pasado y lo hace actualmente en el presente, pese a las diferencias ideológicas, filosóficas, políticas que tiene el Frente Amplio fundacional del 71 con el Frente Amplio del siglo XXI y aún el Frente Amplio una vez en el gobierno con el doctor Tabaré Vázquez. El sector en el que militaba mi padre, que era el sector de Vasconcellos no hace el pasaje a esta fuerza política de izquierda y queda, por el contrario, con Pacheco Areco. Pero mi padre sí se pasa con el sector de Selmar Michelini. Vuelvo a repetir, militante en las bases. Nosotros un poco, con 13 años, siguiendo la influencia del hogar, comenzamos a militar en el Frente Amplio, inclusive fundamos un comité, el Comité Paz para Todos, en la calle Clara y Bell, y tengo la satisfacción de que algunos militantes fundacionales de ese comité, como por ejemplo Quique Zavala, Carlitos Martínez, son militantes de Identidad Soberana. Son militantes de Identidad Soberana. Para mí es una enorme satisfacción, porque además en buena medida son testigos presenciales de esto que yo reivindico, que es el haber sido militante fundacional en las bases, porque el Frente Amplio tuvo un proceso fundacional cupular y un proceso fundacional de bases con el surgimiento de los comités de base que tenían, por supuesto, una naturaleza totalmente diferente a los actuales. Pero siempre me gustó la política. De niño, por ejemplo, escuchaba a Benito Nardone y después tomaba un cajoncito, me subía con 6 años, una cosa así, y repetía lo que más o menos escuchaba. Y siempre fui un niño, después un adolescente, muy preocupado por la temática política. Pero más allá de esa militancia en el Frente Amplio, luego sobrevino la dictadura militar. Allí, honestamente, bajamos bandera,
tuvimos miedo, y es precisamente cuando fallece mi madre, después de haber trabajado mucho en la lucha contra la corrupción, en un proceso que comienza en el 2005 hasta el 2019, y bueno, no, posteriormente hasta que somos electos diputados y aún ahora que hacemos la denuncia de María Dolores, en la lucha contra la corrupción empresarial y política. Entonces, pero ese día en el fallecimiento y cuando están enterrando a mi madre, bajando el cajón en Mater Terra, tomé conciencia de un hecho que es la conciencia de el término, de que la vida tiene término, de que somos seres con una existencia finita. Y que yo estaba en una edad en la que ya había doblado el codo y el cartel de llegada estaba ahí a la vista, ¿no? Entonces consideré que tenía que incidir, gravitar en la política nacional. Y un día, después de ese hecho, de esa resolución personal e íntima, a los pocos días llego a mi casa en Parque del Plata y le digo a mi señora, me voy a tirar de presidente de la República. Y Alba me dice, estás loco. Y ahí llamo a mi querido amigo Enrique Viana. El doctor lo conozco. Ahí está, una excelente persona, sí. Un constitucionalista, un individuo que de derechos sabía horrores. Y le digo, me voy a tirar de la presidencia de la República, por tal y tal cosa, te acompaño. Y allí surge nuestra primera candidatura con el Partido Verde Animalista, que nos plantea un partido que tenía una creación de carácter burocrática, legal, pero no práctica. Bueno, impulsarnos como presidente, senador y diputado. Hacemos la campaña, hay dificultades, nos incorporamos a un partido que ya existía, gente que nos acompañaba, y obtuvimos 19.398 votos. Lamentablemente no entramos a la Cámara, no fuimos electos diputados. Fue un duro revés, pero no bajamos los brazos. Allí comenzamos a planificar, luego de cumplir estricta y absolutamente con todos los compromisos con el PBA, fundamentalmente en el tema económico, a la formación de lo que había sido un proyecto con el doctor Enrique Viana, que era el proyecto de nuestro partido, con nuestra impronta. Lamentablemente Enrique fallece, pero nosotros seguimos adelante con ese proceso fundacional, con gente que nos acompaña del PBA, concretamente la gente de la 8010. Y bueno, fundamos Identidad Soberana, concurrimos al proceso electoral y obtuvimos 65.796 votos. 65.796 votos, 2 diputados. Electo diputado por Montevideo y electo diputado por Canelones. Por una decisión estratégica que a mi juicio ha sido una de las decisiones mejores que he tomado en mi vida, de las más positivas que he tomado en mi vida, y expuesto, por supuesto, a la crítica, nombro, con la aquiescencia del partido, como suplente en todos los departamentos a mi hija. Al ser electo en Canelones y en Montevideo, yo opto, al ser mi hija suplente en todos los departamentos, en la medida que yo opte por un departamento, ella queda como titular en el otro. Entonces yo opto por Canelones, por razones internas del partido, opto por Canelones. Y mi hija inmediatamente asume por Montevideo. Allí comienza una crítica feroz con respecto al nepotismo. Yo, antes de que la gente tuviera la opción de votar en un programa de Hacemos lo que podemos,
que está grabado, expongo esta situación, que mi hija va a ser mi suplente, que al que no le guste, no me vote. Con esa posición muy clara, obtuvimos los 65.796 votos. Gente que sabía que mi hija era la suplente. Es falso que mi hija haya desplazado a la candidata como segunda diputada de Montevideo, mi querida amiga Alejandra Carro, que hoy estuvo en el despacho. Inclusive Alejandra luego saca un comunicado expresando que no había habido ningún desplazamiento para que Alejandra llegara a ser diputada. Lamentablemente no lo fue. Teníamos que obtener una votación para 2 diputados en Montevideo. Claro. Claro. Hacemos todas esas aclaraciones porque fuimos y seremos objeto de muchas críticas infundadas. ¿Por qué? Porque Identidad Soberana tiene características muy particulares, heterodoxas, distintas. Muchas veces nos dicen, criticaste a la casta, pero sos parte de la casta. Yo no voy a negar que esté en el Parlamento. Y si alguno quiere entender por ello que soy parte de la casta, no tengo problema. Lo que sí le digo, que soy parte de la casta de una forma muy diferente al resto de la casta. Por lo tanto, les pido que sepan distinguir. Que si hablan de casta, hablen de una casta de carácter ortodoxa, por decirlo de alguna manera, y de una casta de carácter heterodoxa, que es la que ocupamos mi hija Nicole y yo. Muy bien, La verdad doctor. que... No, Sí. y usted tiene... que lo ha dicho, lo ha manifestado en más de una oportunidad. Tengo gente que me quiere y gente que no me quiere. No andamos con términos medios. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? En lo particular, acá donde nos movemos nosotros, en Durazno, cuando uno toca temas políticos y habla con conocidos, amigos y todo eso, y el caso suyo, hablamos de usted, ahora en esta semana donde anunciamos que usted venía, hay gente que decía, sí, de repente dice disparate, voy a utilizar alguna... Sí, alguna, no, hable claro, hable como tenga que hablar. No pero dice la verdad. Lo que dice es cierto. Bueno, entonces no es un disparate. Entonces, claro, yo le digo... Es una verdad. Que pueda ser una verdad que desde determinado punto de vista resulte disparatada, y yo estoy de acuerdo, pero la culpa no es mía, la culpa es la esencia de la verdad que estoy revelando, que puede ser disparatada. Es disparatado que tengamos un mundo como lo tenemos actualmente, que tengamos una Gaza, que tengamos un Sudán, una Eritrea, una Ucrania con Rusia. Es disparatado que tengamos una educación que comienza a sexualizar a los niños con 3 años. Es disparatado que un niño de 13 años pueda mutilarse por cambio de sexo sin autorización de los padres y con la autorización de un juez, que como la Corte de Justicia tiene una ideología impuesta, él está obligado a darle la autorización a un niño de 13 años para que se ampute, por ejemplo, el pene. Son disparates, pero son la verdad. Vayan al Código del Niño, vayan a la ley que permite la mutilación y otras cosas que van a ser todavía muchísimo más radicales que voy a decir en esta entrevista y que estoy documentado. ¿No se da cuenta? Claro, sí. Miren que les digo que viene con documentación. Sí, así como yo también tengo con acá todo. arriba ¿cómo es? El contrato de Cardama. Contrato filtrado. Contrato filtrado. Bueno. Porque sabe una cosa, este contrato es secreto. Justamente. Eso Contrato se filtró. Yo se lo dije a ella. Mirá que acá hay una cosa que dice que este contrato confidencial. Es confidencial. Sí. Y resulta que lo tengo yo porque acá. Se filtró. Que lo saqué. Y usted, por lo que veo, tiene la copia que se filtró, la que no es muy legible. Yo tengo otra mejor, más legible. Pero es un contrato secreto, es un contrato que el pueblo, que va a pagar los 98 millones de dólares, si es que este contrato llega a buen término, cosa que a esta altura del partido es dudoso, no puede saber como no puede saber en su momento el tema de las vacunas, o como no pudo saber la venta del puerto, o como no pudo saber la venta de la patria por el contrato ROU-UPM, que yo lo denuncié penalmente. El único contrato, doctor, a la cual nunca cedí, Pfizer. porque en su momento,
Bueno, el de Pfizer también. Pero que me recordé fue cuando el tema que se planteó el tema de UPM, porque cuando en su momento el doctor Vázquez dijo esto es confidencial y acá no sé, entonces que se lo dieron después, terminó, perdió el gobierno, acá se lo doy a usted ahora, sígalo. Sí. Yo a ese contrato nunca accedí. Digo, a esto sí, como usted dice, hay una parte que dice que estuve leyéndolo detenidamente 5, 6 veces, 7 veces, porque, qué sé yo, digo, este es un tema complicado, que yo creo que yo no soy de abogado y nada por el estilo, soy un estudioso de las cosas, o pretendo ser un estudioso de las cosas. Digo, me parece un contrato un poco medio desprolijo en algunas cosas, pero también tiene algunas frasecitas que muchas veces en televisión no se han dicho, porque en televisión generalmente los reportajes que se hacen en los canales son la garantía, y el Londres, y acá, y allá, y acá, pero hay otras cositas que yo descubrí acá que tiene que ver con que sí, hay una partecita donde dice que el contratante puede de repente decir, bueno, no seguimos más con esto, con lo otro, pero también agrega que la otra parte puede hacer acciones legales contra quien hizo el contrato. O sea, tiene sus cosas jurídicas que, por supuesto, que yo no sé, esto realmente ahora ya veo que un diputado de su compañero suyo del Palacio, veo que va a viajar a España ahora, va a viajar, el diputado, no recuerdo el nombre de él, va a viajar a España porque hay que verificar, a ver, Gianoli, sí, el diputado Gianoli, va a viajar para verificar a ver cómo está la construcción y todo eso, porque se hablan tantas cosas, que había 2 oficiales que tenían que estar en enero controlando y que aparecieron en septiembre, que este hombre dice, yo voy a seguir con la construcción si no la quieren, y si no la venderé, creo que dice por acá, se venderá. Y yo, que estoy un poco lejos, nosotros los duraneses, que estamos un poco lejos de la cosa, de la cocina, de la cosa allá en Montevideo, a veces nos imaginamos cómo terminará esto. A mí me da la impresión, pero es una opinión solamente, doctor, es una opinión personal. Me da la impresión, desde que vi la conferencia de prensa de Orsi con Sánchez y con un amigo suyo, Díaz, realmente los gestos que ellos emplearon para dirigirse a la población, de solo mirarlo se veía un gesto adusto, una cosa como que sí, esto está mal y fraude y esto y lo otro, justo en el momento donde está sobre el tapete todavía el tema del doctor Danza, que ya hablaremos en su momento. Así que yo, sinceramente, le digo con toda honestidad, más allá del contrato, más allá del comunicado que Mario Cardama hizo sobre las garantías y y el otro, de repente veo el gobierno diciendo, bueno, o al ministro de Economía, bueno, pero si se soluciona esto, con la garantía, se puede seguir la obra, qué sé yo. Hay mucha tela para cortar en el tema Cardama, pero le puedo garantizar que previamente tenemos algo, a mi juicio, muchísimo más importante, más enrevesado además y más manipulado, que es el tema del presupuesto. Que es el tema del presupuesto. Para mí es un tema muy importante porque la casta política induce en error a la población y la induce de forma consciente y premeditada, mediante falsedades. Claro. Identidad Soberana no votó el presupuesto quinquenal. Identidad Soberana no vota ni en general ni en particular el presupuesto quinquenal. Muy bien dicho. Yo le quiero decir a los uruguayos que el presupuesto no es un acto de gobierno soberano. El presupuesto es un acto de sumisión a la imposición de la ONU y toda la parafernalia plutocrática, vale decir, de los megarricos del mundo respecto de los países, no solamente del Uruguay. Nosotros estamos sometidos
a los organismos internacionales. La ONU, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Banco Internacional de Pagos, las agencias calificadoras de riesgos, Standard & Poor's, Fitch, Moody's. Y el doctor Tabaré Vázquez, en el 2019, más concretamente el 7 de octubre del 2019, emitió un decreto que establece claramente la sujeción, la sucumbencia del país y la resignación de su soberanía, incluso en la confección del Plan Estratégico de Desarrollo, que es el presupuesto quinquenal. Por las dudas le digo, lo tengo aquí, este es el decreto, y en su resultando número 3 dice lo siguiente: que la creación del presente sistema de planificación estratégica para el desarrollo, o sea, el presupuesto, se enmarca en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución del 25 de septiembre del 2015, teniendo encomendada la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, junto al Instituto Nacional de Estadística, el INE, y a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la AUCI, que se relaciona directamente con la USAID, la Agencia Internacional para la Cooperación de los Estados Unidos, el monitoreo y la articulación de la implementación de los ODS en el Uruguay. Esto es derecho positivo vigente. Por si esto fuera poco, además de estar sometidos a este perímetro que es la Agenda 2030, que condiciona totalmente nuestro presupuesto, tenemos el Informe Nacional Voluntario. Informe Nacional Voluntario. ¿Qué es esto? Es, de voluntario no tiene nada, es la obligación que asume el gobierno uruguayo de remitirle a la ONU y por ello a todas estas instituciones que he mencionado el fiel cumplimiento de los compromisos asumidos, inciso por inciso. Consecuentemente, cuando a mi despacho van los estudiantes del Damaso a preguntarme sobre el tema de la dictadura, entre tantas cosas que les informo, los llevo a la sala de sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde está funcionando el Senado, y les muestro la mise en scène, la teatralización que realizamos tanto los diputados como los senadores, cuando sobre todo la prensa dice que estamos ejerciendo un acto de soberanía en la aprobación y modificación del presupuesto. No, eso es una payasada. Eso es una payasada. Eso es una mise en scène, eso es una teatralización. Eso es un circo. ¿Qué pueden hacer o qué podemos hacer los diputados? Metafóricamente hablando, cuando usted corta una torta, caen migajas. La torta se la llevan las grandes corporaciones internacionales. Las migajas las distribuimos para cumplir con los cometidos esenciales del Estado. Y por supuesto, si usted tiene migajas para cumplir los cometidos esenciales del Estado, esos cometidos se cumplen mal. Y si además usted tiene un sistema constitucional de control y trazabilidad del dinero público deficiente, malo, lo que sucede es que además esas migajas muchas veces terminan
en la corrupción, en bolsillos que no son para satisfacer los cometidos esenciales del Estado, que son fundamentales para la vida en armonía, en paz, en felicidad, con trabajo. Y eso es lo que está pasando en el Uruguay. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Intercale, porque tengo alguna cosa más. Sí, cosas. me imagino. No tengo agenda preparada, lo digo. No tiene agenda 2030. No. A ver, Hay algo que, otro planteo es que hay una gestión, que tú siempre lo decís, deficiente de los dineros públicos, acotando que hay agujeros negros, tal como tú lo decís, lo digo, en diferentes reparticiones del Estado, y que no está amparado por la Constitución. Incluso usted está trabajando en un proyecto, corríjame si no estoy mal, para complementar ese artículo de la Constitución. ¿Hay avances o hay algo que nos puedas comentar de eso? Sí, hay avances. Estamos hablando del artículo 211 de la Constitución de la República. El mecanismo es el siguiente: el ordenador del gasto, pongamos por ejemplo un intendente de cualquier departamento, ordena determinado gasto, por ejemplo, caminería rural. Ese gasto pasa por el control del Tribunal de Cuentas de la Nación, conforme al artículo 211 de la Constitución de la República. Si el Tribunal de Cuentas observa el gasto, en lo que tiene que ver con su legalidad, devuelve al ordenador del gasto la comunicación con la observación. Señor intendente, usted este gasto no lo puede hacer. ¿Por qué? Bueno, porque está violando tales y cuales leyes, fundamentalmente el TOCAF, es decir, el texto ordenado financiero del país. El ordenador del gasto tiene la posibilidad de reiterar el gasto. Pese a la observación, yo voy a gastar este dinero. Entonces el Tribunal de Cuentas mantiene la observación. ¿Y qué sucede? El gasto se hace. Y al mantener la observación, eso pasa a la Asamblea General. Y la Asamblea General no lo trata. Consecuentemente queda documentado de que hay un gasto ilegal. Y no pasa nada. Pero la Constitución de la República dice que cuando pasa a la Asamblea General, la Constitución dice a sus efectos, que pasa a la Asamblea General a sus efectos, pero no dice cuáles son sus efectos. Entonces, trabajando en el estudio de la Constitución y con el aporte del constitucionalista Eduardo Luz, llegamos a la conclusión, junto también con el contador Jorge Núñez, de una asociación civil de auditoría ciudadana, que es el que ha descubierto los agujeros negros en un trabajo de la asociación muy bueno, llegamos a la conclusión de que la Constitución de la República, con ese giro terminológico, con ese giro semántico de a sus efectos, nos está permitiendo complementar la Constitución, que tiene un rango superior al de la ley, con la ley. ¿Por qué? Porque ha dejado abierta la posibilidad de la complementación a través del giro terminológico a sus efectos. Entonces, esa ley, que sí sería una ley de complementación de la Constitución, que no contradice la Constitución, que complementa la Constitución, en el mismo sentido teleológico, en el mismo sentido finalístico, en el mismo espíritu de control, sería constitucional y podría perfeccionar un mecanismo de trazabilidad, trazabilidad y control del dinero público, lo cual sería un adelanto importantísimo y una fuente de recursos que nosotros no dudamos que puedan superar los 3.000 o 4.000 millones de dólares anuales de malversación de fondos. Es una fortuna. Podemos cambiar la situación de crisis
de los cometidos esenciales. Cometidos esenciales del Estado los establece el artículo 168 de la Constitución de la República. Son las principales obligaciones que tiene el presidente de la República para con ustedes, para con el pueblo. Es como el padre de familia, que en la familia tiene una serie de, digamos, prioridades a cumplir. ¿Para qué? Bueno, para satisfacer la buena vida de esa familia. Eso es lo que establece la Constitución. Por supuesto, seguridad, salud, justicia. Ahí tenemos los tres principales. Seguridad exterior, cuando dice seguridad, seguridad interna, la policía, seguridad externa, las Fuerzas Armadas. Eventualmente las Fuerzas Armadas pueden colaborar en la situación de crisis interna a través de un mecanismo constitucional previsto en el artículo 168 de la Constitución, en ese artículo tan importante de los cometidos esenciales, numeral 17, que es medidas prontas de seguridad. Eso que cuando usted lo menciona estremece a la gente, porque tenemos un recuerdo de un mal uso de ese instituto constitucional con controles parlamentarios estrictos, que fue el Pachecato. Sí, está bien. Voy a intercalar algo. Bueno, a ver. Voy a intercalar algo, doctor. Lo que usted quiera. Vamos a seguir con eso, porque después quiero hablar de una persona que es bastante conocida suya, que veo que tiene mucha amistad usted simpatiza mucho con él. Pero ya le voy no a es decir, una cuestión personal, no es una cuestión personal, es más... Ya le voy a decir con quién. Yo sé a quién se refiere, pero le quiero aclarar que no es una situación ni de odio ni nada por el estilo, es una discrepancia muy antigua, de interpretación filosófica, jurídica, política, y de roles, pero piano va lontano, ya llegaremos. Bueno, a ver, doctor, esto es como si fuera un ping-pong, ¿vio? Ping-pong, cortito, Bien. cortito porque tenemos muchos temas para tocar. Bien, adelante. A ver, los ricos, ¿son más ricos o son más pobres? No sé en qué circunstancia me lo pregunta, o en términos de qué. En términos económicos, digamos, sí. En términos económicos, y depende cómo se comporten, pueden llegar a ser más ricos si acumulan riqueza, y pueden llegar a ser pobres si la dilapidan. Depende cómo. Y por el contrario, le pregunto, ¿los pobres son menos pobres o hay más ¿En dependencia? este gobierno? Sí. Bueno, perdón, no, lo había interpretado de un punto abstracto, No. filosófico. En este gobierno, perdóneme, borrón y cuenta nueva. Este es un gobierno que tiende a las políticas que propenden a la acumulación capitalista, sobre todo con las grandes corporaciones extranjeras, no tanto con el rico uruguayo, sino con el rico extranjero, la corporación. Entonces, con este gobierno frente amplista, con los anteriores gobiernos frente amplistas y con el gobierno multicolor, se ha gobernado para que las grandes corporaciones internacionales acumulen muchísimo más dinero, riqueza y poder en detrimento del pueblo uruguayo. Consecuentemente, los pobres son más pobres. Bien. ¿Los jóvenes son más o menos ignorantes hoy? Bueno, siempre estamos hablando en términos generales, estadísticos, ¿verdad? Totalmente. En términos estadísticos tenemos que decir que la educación del país es un desastre, impresentable, una crisis sin precedentes. Tremendo, ¿no? Nosotros solamente estamos en materia educativa a nivel del ranking latinoamericano por encima de Honduras. Por encima de Honduras. Yo no tengo nada contra Honduras, al contrario, me encantaría que el país despegara, pero está muy mal. Yo creo que en la estadística faltó colocar a Haití, que yo no sé por qué está excluida del ranking. Será que lo consideran ya un estado fallido, pero estamos muy mal en materia educativa y estaremos peor. Yo digo, Pacheco Areco sí, le daba a la UDELAR el 2.7% del Producto Bruto Interno. Pacheco Areco. Sí. Pachecato. El gobierno del Frente Amplio da el 0.7. Lejos del 6 más menos de un tercio, no, a la UDELAR. Yo estoy hablando, la Sí, UDELAR. de la UDELAR estoy hablando de la enseñanza No, general. está bien. Me centro en la UDELAR. Está bien. Me centro en la UDELAR. Entonces, vean que el discurso de la izquierda y en su momento del expresidente fallecido Mujica, educación, fue una gran mentira.
Fue una promesa incumplida. Muy bien. La salud, doctor, ¿mejoró o empeoró? A ver, todo lo que sea cometidos esenciales del Estado, yo ya lo dije al principio. Todas esas preguntas las voy a contestar de la misma manera. Vienen en un proceso de decadencia y degradación sin precedentes. La salud está quebrada desde el punto de vista económico-financiera, y la salud desde el punto de vista de su atención al pueblo uruguayo está en muy, pero muy malas condiciones. Bien. ¿El Estado es más eficiente o más ineficiente? El Estado está superdimensionado, sobredimensionado, y al no cumplir adecuadamente con los cometidos esenciales del Estado, es un Estado terriblemente ineficiente, pero terrible. A ver, si nosotros tenemos un ministro del Interior, ministro de Seguridad Interna, que antes de asumir la cartera dice la guerra contra el narcotráfico está perdida, está diciendo: no voy a poder cumplir con el cometido esencial del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere que le conteste yo? Bien. ¿El Estado es más costoso o menos costoso? Bueno, el Estado está siendo prácticamente imposible de financiar. Sí, está siendo casi imposible de financiar. Ha tomado una sobredimensión tan imponente, es tan grande la forma en que la casta política hace aumentar la burocracia estatal, que es un cáncer para el pueblo uruguayo. No se puede soportar más. Yo no estoy hablando de motosierra, yo no estoy hablando de echar gente, pero si no buscamos un cambio revolucionario de la estructura productiva del país que suponga que la gente encuentre trabajo en el ámbito privado para que el Estado no tenga que hacer una suerte de seguro de desempleo, como son, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, o todo el sistema asistencialista que se ha arbitrado, el Uruguay no soporta. El Uruguay necesita 17 millones de dólares prestados todos los días para que el país pueda funcionar. No solamente los recursos que obtiene a través de los impuestos, a través de las tasas, a través de las empresas públicas, el precio de las empresas públicas, lo que ganan las empresas públicas, sino que todo lo recaudado es absolutamente insuficiente en una cantidad de 17 millones de dólares por día para satisfacer el funcionamiento del Estado. Eso le da la pauta que qué está sucediendo, que la irresponsabilidad, la ineficacia, la ineptitud de estos gobiernos es una factura diaria de 17 millones de dólares que la van a pagar nuestros, en mi caso, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos. O'Donnell salía a los medios de comunicación a decir que estaba contentísimo porque había obtenido la colocación de deuda pública por 1.850 millones de dólares. ¿Quién va a pagar esos 1.850 dólares? No es dinero del cielo. La gente cuando... Yo sé que el político habla de manera tal de que edulcorando las noticias, logra, yo no sé si la palabra es engañar, pero logra confundir al pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo cuando escucha, hemos logrado una gran colocación de deuda pública, de títulos soberanos por 1.850 millones de dólares, piensa que ese dinero no lo tenemos que pagar, que ese dinero no devenga intereses. No, señores, ese dinero es como que usted pida un préstamo, como que vaya a estas financieras usurarias a pedir un préstamo. Usted lo va a tener que pagar, y va a tener que pagar muchos intereses. Y va a tener que pagarlo de forma tal de que o tendrá que comer menos, o tendrá que dejar de satisfacer determinadas necesidades para poder juntar el dinero y llevárselo al dueño de la tarjeta, que normalmente es un fondo de inversión extranjero, como el caso, por ejemplo, de Visa, que es el grupo KKR, Colbert, Kravitz y Roberts. Qué buena memoria, Doc. ¿El reparto de la riqueza es mejor o peor? El reparto de la riqueza, tanto en los gobiernos del Frente Amplio como en el gobierno multicolor, que los dos son agendistas, los dos son lo mismo,
Por eso yo lo llamo partido único del nuevo orden mundial. Y en la Cámara lo demuestran. El presupuesto fue votado en un 95% por todos los partidos excepto Identidad Soberana. ¿Por qué? Porque todos son agendistas. Y todos son agendistas porque todos tienen que obedecer el decreto de Tabaré Vázquez y tienen que obedecer las imposiciones de la ONU. Nosotros no lo votamos ni en particular ni en general. Cuando usted comparte el presupuesto, está compartiendo el plan quinquenal, estratégico, está compartiendo todo. Claro, pero el político tiene que generar la división para marcar votos, para que el electorado se divida y se pelee, y a veces agresivamente. Entonces surge la peleíta. Yo, para ejemplificar la peleíta, para demostrar lo que es la teatralización, ustedes se van a reír, y yo me olvidé de traerla. Me compré una gallinita, un juego para los perritos. Usted lo aprieta y hace un ruidito con el chifle. Pip, pip, pip. Y fui a la Cámara y lo llevé aquí, en el saco. Entonces, cuando hablaba con los diputados y le preguntaba sobre el presupuesto y le preguntaba sobre las interpelaciones, cuando ellos me contestaban, yo apretaba. ¿Qué tenés ahí?, me preguntaban. Hasta que al final le mostré la gallinita. ¿Por qué? Porque, muchachos, esto es una payasada. Esto es un juego de este ecosistema que es el Parlamento, que está divorciado de las necesidades cruciales, urgentes, inminentes, impostergables que tiene el pueblo uruguayo. Muy bien, bárbaro. ¿La gente abandonó más el campo o no? Y de un 30% allá por 1985-90, quedan un 4%, y bajando, pero de seguir así, en 5 o 10 años queda el 1%. Y de seguir así no queda gente, quedan máquinas. Claro. Es el modelo narcoforestal celulósico que se implanta con la presidencia de don Julio María Sanguinetti. La bancada del Partido Colorado me pide que le diga don Julio María Sanguinetti, un poco en chanza. Desde el gobierno de don Julio María Sanguinetti, con la ley de forestación, 15.839. Y luego, en el segundo gobierno, la ley de inversiones, que es un calco de la ley de la cruel dictadura de Pinochet, siguiendo el asesoramiento de Milton Friedman, el economista de la Escuela de Chicago, lo toma y se mantiene hasta el día de hoy. Los gobiernos de izquierda llevan adelante la misma ley que fue creación intelectual de Milton Friedman, un neoliberal a ultranza. La Escuela de Chicago y antes la Escuela Austríaca de Mises, von Mises. Muy bien. Esto que le voy a preguntar seguramente ya puedo conocer su respuesta, pero tengo que hacerla. ¿Los asentamientos aumentaron o disminuyeron? No, es un dato estadístico, un dato objetivo, aumentaron. Es cierto, se saca alguno, pero se crean dos. Y se sacan de los lugares más visibles, ¿no? Esta es linda. ¿La corrupción aumentó o disminuyó? La corrupción es endémica. La corrupción es endémica. Y yo le diría que prácticamente no hay repartición estatal donde no haya corrupción. Esa es la situación. Bueno. Y esta es la última. ¿El desprestigio político aumentó o disminuyó? Y a mí me resulta un poco paradójico que, habiendo sentencias condenatorias de corrupción, como fue el caso del intendente Besossi, confesada por Besossi, y luego Besossi agregando algo muy curioso:
Si a mí me formalizaron, tendrían que formalizar a los 18 intendentes, entre ellos el de Montevideo, que es el presidente actual. ¿Y sabe qué? Besosi tiene razón. Besosi tiene razón, pero Besosi me puede decir, y de hecho supongo que en algún momento me lo va a decir porque tengo conocimiento personal con Besosi. Después de estos hechos, después de esta sentencia, el pueblo me fue a buscar, me hizo caravana y me eligió intendente. En las encuestas, el tema trabajo concita la atención del 46% de los uruguayos, el tema seguridad concita el 40% de los uruguayos y el tema corrupción el 1%. De cada 100 uruguayos, a 99 no les importa la corrupción. Aunque la corrupción le cuesta a los uruguayos, como dije, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Y ello significa que los cometidos esenciales del Estado, que es la salud, la educación, la justicia, la seguridad, estén en las condiciones que están por falta de dinero. Dinero que va al bolsillo de los corruptos. Pero hay un problema adicional, sí. Y ya le termino. No, por favor, siga. En el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se dio un golpe de Estado técnico. Es decir, se alteró la Constitución, se agredió la Constitución, se prevaricó la Constitución y se instaló un sistema institucional diferente, no democrático, que en este momento Orsi lo está profundizando. Está profundizando el golpe de Estado técnico. Y hay un operador común en las dos épocas, que es precisamente Jorge Díaz Almeida. Un individuo muy particular, un individuo que primero está vinculado estrechamente a la Embajada de los Estados Unidos, a la USAID, que ahora fue disuelta por Trump, por ser una institución, según Trump, criminal. No según Salles, según Trump, criminal. Bien, el doctor Tabaré Vázquez, en su gobierno, trae de un lugar que él admiró siempre, los Estados Unidos, el nuevo Código del Proceso Penal. Y trae el sistema de Fiscalía General, como en Estados Unidos. Pero había un problema. Que el nuevo código establecía que quien investigaba era el fiscal general, que venía bajo el formato jurídico de servicio descentralizado, cuyo jefe era Tabaré Vázquez. Y la Constitución de la República establece que quien investiga es el Poder Judicial, artículo 15 y 16. Y esas normas tienen rango constitucional. Entonces, para poder implementar ese cambio de que quien investiga sea el fiscal y no el juez, habría que haber hecho una reforma constitucional. Pero habría que haber consultado al pueblo uruguayo. Bien, muy bien. Y no se hizo. Bien. Y se creó un servicio criminal. La Fiscalía es un servicio criminal. Y es un nicho de impunidad. ¿Y por qué es un servicio criminal? Porque es un servicio en el cual se extorsiona, se abusa de funciones, se comete estafa procesal y se lava dinero. Yo lamento, yo sé que a los fiscales departamentales no les gusta, ni a los nacionales, que yo diga esto. Además, yo fui funcionario de Fiscalía 14 años, entré en el año 25 de junio de 1980 y me retiré en 1994. ¿Entró en la dictadura? Entré en la dictadura, sí. A mí me puso en la Fiscalía el doctor Fernando Gallardo Bengoa, ministro de Justicia. Me puso porque fui, para decirlo todo completo, fui su mejor estudiante. Me dediqué todo el año a estudiar Derecho Penal porque era la materia a la cual me iba a dedicar, porque desde niño dije que iba a ser criminalista. Entonces fui un muy buen estudiante y en su momento me dijo, mira, para perfeccionarte quiero que vayas a una fiscalía donde hay otro profesor, que es el doctor Miguel Langón Cuñarro, y ahí entonces, sin perjuicio de seguir estudiando, vas a ver la parte práctica de la fiscalía. Y entré en dictadura, como dijo usted. Nunca fui fiscal y nunca tuve un cargo técnico. Yo materialmente, como administrativo 2, lo que hacía era recibía los expedientes del juzgado, los entraba, los pasaba a la parte técnica y cuando los expedientes estaban prontos, los llevaba al juzgado. Era una especie de conserje.
Muy bien. Sobre la situación actual del presidente de ACE, Álvaro Danza, que hemos estado comentando últimamente. Sí, correcto. Lo primero que les quiero decir que yo no conozco al doctor Danza, no tengo ninguna situación personal contra él. Estuvo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda integrada, lo vi a la distancia, pero el artículo 200 de la Constitución de la República es meridianamente claro. No hace falta ser constitucionalista, no hace falta ser abogado. Como en la gran mayoría de los temas jurídicos, el sentido común es muy importante. La lectura atenta, con mínimas reglas de hermenéutica, son suficientes para establecer que la actividad privada y pública del doctor Danza son incompatibles. A esta altura el partido no tiene ninguna novedad que yo lo diga, por cuanto ya salió un informe de la JUTEP, que es un organismo inconstitucional. ¿Ah, sí? Sí, la JUTEP es un organismo inconstitucional. ¿Por qué, doctor? Hay que disolverlo. ¿Por qué? Porque viola el principio de separación de poderes. Es un mamarracho la JUTEP. Un mamarracho la JUTEP. La integran 12 representantes del Frente Amplio y uno del Partido Nacional. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que su ley es inconstitucional. Es un disparate la ley esa. Porque dice que ese servicio que depende del Poder Ejecutivo asesorará al juez. No, de ninguna manera. El juez es poder judicial, está separado del Poder Ejecutivo. Hay un muro. El constituyente puso un muro. Claro. La JUTEP destruye el sistema republicano. Es un mamarracho. Otro organismo inconstitucional, el Instituto de Derechos Humanos. Inconstitucional. No. Quien debe garantizar los derechos humanos es el Poder Judicial. La CENACLAF, ahora quieren sacar la ley, la ley que lleva la Defensoría de Oficio, que está establecida en la Constitución, artículo 239, numeral 6, es del Poder Judicial. Sí. Pare, Orsi, pare de profundizar el golpe de Estado técnico, pare la dictadura, Orsi, dictadura técnica, pero párela, no le haga caso a Jorge Díaz. Si hace caso a Jorge Díaz, todo va a girar en torno a la presidencia de la República y usted va a ser un monarca. Y Jorge Díaz es una especie de Fouché, una especie de ministro en las tinieblas. Pare. Pero es una desesperación que tiene este triunvirato dictatorial del Frente Amplio, apañado por blancos, colorados, independientes y cabildantes. Porque en el Senado se votó el pasaje de la Defensoría, los blancos, los colorados, apoyando el triunvirato dictatorial, le da más poder todavía a Jorge Díaz. Sí, claro. Porque en realidad el que tiene desesperación por el poder, porque es una cuestión, se ve que connatural, es Jorge Díaz. No lo ve tanto a Orsi, pero Orsi es el presidente. Y va todo para la presidencia, y secretarías, y claro, es el chiringuito, o el chiringazo a esta altura, de Jorge Díaz, al cual nosotros nos vamos a oponer, por supuesto, porque lo conocemos, porque sabemos cómo piensa, sabemos cómo actúa. Lo sufrimos como juez de crimen organizado, con el Guardián, conociendo vida y milagro de los políticos. Lo conocimos como fiscal general, ahora, la pregunta con empleadas que terminaban Sí. en manos de psicólogos, de psiquiatras, algunas muertas por trabajo. No digo que sea ella el culpable, pero terminaban muertas por trabajo, como la doctora Rivadavia, por ejemplo. No, le quería preguntar, digo, que se critica, uno se da cuenta, digo, el pueblo se da cuenta, aunque algunos se enojen, ¿no? Porque nosotros somos totalmente, decimos las cosas que pensamos, pero uno se da cuenta, la gente se da cuenta que el doctor Díaz manda en Casa de Gobierno, manda. Lo que pasó en la conferencia de prensa fue muy claro, digamos, era la voz cantante del presidente, lo único que hacía era acto de presencia,
y girar la cabeza para un lado y para otro, pero como diciendo yo soy el presidente, entonces yo estoy acá. Pero yo me hacía esta pregunta: el doctor Díaz ocupó la fiscalía, ser fiscal, y fue votado por una mayoría especial, porque para ser fiscal hay que tener una mayoría especial. Para obtener la venia. Exactamente. Sí. Entonces digo, ¿cuándo lo votaron? Hubo partidos que fuera del Frente Amplio. Yo le voy a explicar algo. ¿Cómo es el tema este? El doctor Díaz tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Total y absoluto. El doctor Díaz tiene contactos, o tuvo contactos en el ejercicio de sus funciones, de sus roles, con la CIA y con el Mossad. Es más, el caso Feldman es un caso que involucró al Mossad y él no lo investigó. Pese a que hubo un abogado que le pidió que lo investigara. Un abogado que le ha ido bastante bien en las elecciones. Tiene 2 bancas ahora. Yo denuncié en el caso Feldman que Feldman era un agente del Mossad y aporté la prueba. La prueba fue el testimonio que expusieron aquellos 2 funcionarios que entraron con una tarjeta de Vázquez a trabajar en Antel, que fueron denunciados y se sustanció una causa penal. Y en ese expediente ellos declaran que Feldman, como agente del Mossad en la Embajada de Israel, los entrenó. Yo adjunté la fotocopia de esas declaraciones. Nunca Díaz quiso investigar la beta del servicio secreto del Mossad. Claro, meterse con el Mossad es meterse con el poder sionista internacional. Meterse con el Estado terrorista de Israel, el Estado genocida de Israel. Este es un individuo totalmente al servicio del imperialismo yanqui. Y la gente a veces en las redes me pone: no sea viejo, loco, ignorante, ¿cómo va a decir que un comunista está al servicio de la Embajada de Estados Unidos? Es tan frecuente eso. Muy bien. Pero, ¿sabes que hoy me estaba acordando que usted lo dejó al pasar hoy cuando comenzó la conversación, que anduvo ahí un revoleo y lo nombró Mujica en su momento, qué sé yo? Y a mí me quedó una vuelta entre tantas cosas que Mujica hizo, algunas más o menos y otras que le salieron muy mal. Dijo: yo creo en el capitalismo. Yo sí creo en el capitalismo. Si no hay capitalismo, los países no funcionan. Bueno, a ver, esto con mucho respeto, porque además estamos hablando de una persona que no se puede defender. Por supuesto. Pero yo tengo que hacer la siguiente aclaración. Cuando uno habla de líderes políticos, cuando uno habla de presidentes de la República, aun cuando estén muertos, tenemos que hablar de lo que fue su gestión, pues si no, no podríamos hablar de historia. Sí, claro. Por cuestión de respeto al que muere y que no se puede defender. Bueno, no, yo lo lamento, pero tenemos derecho a hablar de lo que fue su gestión. Tal vez temas personales no, pero lo que fue su gestión. Indudablemente que entre Mujica guerrillero y Mujica presidente se produjo una metamorfosis total, un cambio, pero un giro de 180 grados. No como dijo el almirante Márquez en su momento, un giro de 360 grados. No, este es un giro de 180 grados. Mujica, de defender el sistema socialista, de tomar las armas para imponer el sistema socialista en un momento en que estaba funcionando el sistema electoral. Siempre tenemos que hablar de un sistema electoral pseudo-democrático, porque los poderes fácticos siempre existieron y siempre nos condicionaron. Tal vez el condicionamiento no era tan grande como ahora. Pero, o sea, son armas. Estuvo en un movimiento que mató, torturó, secuestró, ejecutó, robó. Todo en nombre de la liberación nacional, patria para todos o para nadie, ¿verdad? Pero después empezó, después de estar preso, yo no sé si tanto tiempo hablando con los coroneles y los capitanes lo convencieron de que el sistema capitalista era bueno y que lo que él decía estaba mal, pero con la implosión de la Unión Soviética también se produce un evento de carácter altamente traumático desde el punto de vista ideológico-político en la historia de la humanidad,
Y Mujica termina no solamente diciendo esto, termina diciendo esto otro, y está el video en YouTube, lo pueden ver. Necesitamos un gobierno mundial con un ejército pero tan profesional, que sepa hablar en inglés y que vaya a todas partes del mundo a imponer ese gobierno mundial. La pregunta es, Mujica, con toda su larga trayectoria, con su pasado guerrillero, sabe perfectamente bien que un gobierno mundial en esta época es un gobierno mundial plutocrático. Como digo yo, un gobierno cleptocorporatocrático. Difícil de seguir esa frase, ¿no? Bien, entonces abogó en su nueva etapa vital, ideológica, filosófica y política, por un gobierno cleptocorporatocrático y por un ejército yanqui, hablar en inglés, o capaz que pensó en uno británico, pero sí anglosajón al fin, que fuera a imponer, vale decir que de democracia ni hablamos, un gobierno cleptocorporatocrático a nivel mundial. Ese es el Mujica que gobernó el Uruguay, que quede muy claro. Bien, tantas cosas hay para preguntar, doctor Sí, yo tengo cantidad, pero... Meta que se nos va el tiempo, estamos en 22 y 12 minutos. Bueno, estoy estudiando los temas departamentales. Bueno, volvemos a... Si bien es conocida su opinión de que en temas estructurales, tanto como oficialismo, como la oposición, votan muy parecido, en cuestiones en las que si se genera una diferencia de idea entre ellos... ¿podría involucrarse para decidir una votación? Bueno, de hecho, no ha pasado porque Cabildo Abierto, el diputado Perrone y la diputada Silvana Pérez, de Pérez Bonavita, son 2 votos, y son 2 votos que tienen una estrategia parlamentaria diferente a la identidad soberana. Nosotros tenemos una línea principista, que por ser una línea principista inalterable se conoce por parte de los otros partidos y saben cómo vamos a votar. No hace falta la discusión, no hace falta la fundamentación del voto, ellos saben cómo vamos a votar en cada uno de los casos. En cambio, Cabildo Abierto tiene otra estrategia y qué es lo que va a votar no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? En el Parlamento lo que busca el Frente Amplio son los 2 votos. Y ha encontrado un campo fértil para la negociación en Cabildo Abierto. Y en cambio ha encontrado una posición muy principista y radical en identidad soberana. Y eso ha generado que en la práctica, desde el punto de vista fáctico, sí, quien tenga el llavero sea Cabildo Abierto y no identidad soberana. Y yo estoy muy contento de que así sea. Yo estoy muy contento de seguir con la línea principista. Y sí. La verdad que lo de Cabildo Abierto llama poderosamente la atención, por lo menos digamos desde que comenzó en la vida política, porque en realidad creo que hay más espíritu de revanchismo por situaciones internas que le pasaron que lo que verdaderamente piensa el general Manini y todos los que, y Perrone mismo, que lo conozco, tengo amistad con Perrone, lo conozco, digo, pero hay una situación un poco revanchista que le ha costado muy caro de tener 3 senadores y un montón de diputados y quedarse sin los senadores y con 2 diputados. Entonces, le costó muy caro. Voy a intercalar alguna cosa, doctor, con la intendencia, porque me parece importante el tema que usted sepa, el tema de la intendencia, porque la intendencia de Durazno, si bien todos sabemos que Vidalín estuvo 20 años y que ahora hay una nueva administración, que es el doctor Felipe Algorta, hicieron un informe muy detallado, invitaron a la prensa, sobre los dineros. Una de las cosas que yo destaco de la intendencia es que debe ser de las pocas, no sé si la única, pero de las pocas que nunca tuvo un fideicomiso. Nunca tuvo que pedir plata a nadie para hacer obras, ni por, como le ha costado a muchas, yo recuerdo Florida, hizo un fideicomiso para poner luces LED en toda la ciudad. Bueno, muchas intendencias que han tenido 1000 problemas. Durazno nunca pidió un fideicomiso.
En los ingresos, menos los egresos al cierre del 2025, 200 millones de pesos. Y el resultado acumulado se estima, para 21 al 25, 375 millones de pesos. Perdón, no le entendí si son superavitarios o Sí, deficitarios. porque la Intendencia de Durazno viene arrastrando un superávit. Viene arrastrando un superávit. Superávit. Viene arrastrando. O sea que está con dinero en caja. Un superávit y dinero en caja. Ah, bien. Sí. Había, según el informe antes de que se fuera la administración anterior y después con algunos informes que vi en la Junta Departamental, creo que había como unos 13 millones de dólares. Sí, habíamos hablado. 13 millones de dólares del banco, entre dólares, euros, yens y qué sé yo. O sea que Felipe Algorta Algorta se encontró con si bien es una cierto, tendencia superavitaria. superavitaria. En el último año, es cierto, se gastó bastante dinero. Yo creo que, en definitiva, cuando Algorta se hizo cargo de la Intendencia, creo que había en caja algo así, según la información que tengo, me puedo equivocar en algo, 7 u 8 mil millones, pero no se había hecho un gasto grande en el último año, que muchos intendentes lo hacen, ¿no? En el último año se empiezan a hacer un montón de cosas y qué sé yo. Bueno, está. Digo, la intendencia de Durazno es una intendencia, como yo le digo, nunca tuvo fideicomiso. Hay muchas cosas para hacer. Tenemos un proyecto de un shopping terminal. Sí, que no sabemos. Que no sabemos nada, que yo tengo, lástima que no traje el contrato. ¿Los ediles cobran? Los Sí. ediles, usted sabe perfectamente bien el tema de los ediles. Los ediles cobran los gastos de secretaría, cobran los secretarios. Que ha sido un tema discutido también. Acá ha sido un tema muy discutido porque Sí. acá... Pese a la claridad de la Constitución de la República. Claro, exactamente. Pero todos sabemos cómo es el tema, ¿no? Que figura el secretario, que cobra y después seguramente... lo que pasa es que se le descuenta, al secretario se le descuenta para el BPS y la otra parte va para el edil. Acá hay cosas, miren, muy particulares que han pasado, doctor. Acá hay muchas, yo lo he criticado, muy duro. El tema de los viáticos, por ejemplo. Sí, lo hemos acá, hablado. Los ediles. que ha sido un lío en la Junta Departamental porque a un edil, por vivir a 100 kilómetros de Durazno, se le paga 4.000 pesos de viático. Sí. Hay ediles que vienen, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, Sarandí allí, ponemos que son 100 kilómetros, viene 3 veces por semana, porque viene a la sesión de los jueves y viene a las comisiones, y se va de repente con 12.000 pesos en la semana, que nada tiene que ver con el salario que cobra el secretario, entre comillas. Mire, esto es muy sencillo. Esto no tiene dos interpretaciones. A ver. La Constitución de la República, en el artículo 295, dice que los ediles son honorarios. No hay cobrar, duda de eso. No pueden cobrar un solo peso. La costumbre, el pasaje del tiempo, para nada puede modificar lo que está establecido a nivel constitucional. Tampoco lo puede hacer la ley, tampoco lo puede hacer un reglamento, tampoco lo puede hacer un decreto departamental, porque estamos hablando de la norma superior. Si algo está claro en este país, es que los ediles no pueden cobrar. Ustedes me dirán, no es justo. Capaz que no es justo. Yo puedo estar de acuerdo que los ediles tengan que cobrar. ¿Saben qué? Hay que modificar la Constitución de la República. Sí, claro. Por los procedimientos que están previstos en la propia Constitución de la República. Claro. Yo no voy a entrar en discusión. El edil que me esté mirando y estará diciendo, este viejo me quiere sacar. No. Capaz que hasta soy partidario que le paguen más, no sé. Habrá que ver cuánto cobra. Pero la cosa es muy sencilla. El 295 es claro. Hay que modificarlo. Uh-huh. Si no, no puede cobrar. Y si está cobrando mal. Y el intendente que esté pagando, está pagando mal. Uh-huh. Y el Tribunal de Cuentas debe observar. Sí, en los ediles de Montevideo cobran. Y la JUTEP, yo estuve con los ediles y la de Montevideo, JUTEP, cobran no sé cuánto. Y la JUTEP inconstitucional debe leer la Constitución y no justificar. Mal la JUTEP, que ha querido justificar lo que es inconstitucional. Sí, claro. Sí, no, por supuesto, porque yo la verdad, sinceramente, creo que se está estudiando el presupuesto quinquenal. Durazno está trabajando con el presupuesto actual, que son 10.600 millones de pesos, lo que se votó hace 5 años atrás. Lo tengo en la memoria, ¿no? Calculo yo, hicimos un cálculo, ¿verdad, Agustina? Sí, Dije, sí, me voy a jugar
a que el presupuesto próximo va a ser más o menos unos 13.000, entre 13 y 14.000, pero vamos a ver por cuánto le erro, por muy poco. Y hay mucho, están trabajando, hay algunas cosas que han surgido ahora en estos últimos días que me parece bien, por ejemplo, a la gente que paga los impuestos, que ha sido un tema tremendamente discutido. Bueno, a los buenos pagadores también se les va a hacer una rebaja mayor, a los malos pagadores se les va a dar más financiación para que se pongan al día. Creo que las intenciones de esta administración nueva es buena, la intención es buena. Vamos a ver, una vez confeccionado todo el presupuesto y podamos leer todo el presupuesto, porque el presupuesto actual, cuando se aprobó, que yo lo tengo en mi poder, que son más de 600 hojas, yo fui muy crítico también en su momento, porque acá tenemos 2 municipios en el departamento de Durazno, Ciudad del Carmen Sí, Ciudad y Sarandí del G. Cuando se le votó la asignación presupuestal para Sarandí del G, que es la segunda ciudad del departamento en importancia, yo me daba cuenta como cualquiera de que esta plata, este dinero, no le va a alcanzar al alcalde, no le va a alcanzar algo así como 20 millones. ¿Qué pasó con el alcalde de Sarandí del G, el escribano Lubarriaga? ¿Qué pasó? A los 2 años y medio renunció, se fue, porque se le terminó la plata. El vecino empieza a decir: señores, yo quiero asfalto, yo quiero cordón cuneta, yo quiero esto, lo otro. El vecino me da la plata. Entonces se fue, se retiró, me dijo: no sigo más. Vino a golpear la puerta 2 o 3 veces, me quedé sin plata, no. Los vecinos protestaron, se fue. Y quedó en manos del suplente. Entonces, no sé qué va a pasar ahora. Consignemos en su momento, en la administración pasada, doctor, que usted debe saber también, que había una intención de crear muchos municipios en distintos lugares: Blanquillo, La Paloma, Centenario, Carlos Reiles, pero resulta que quien se opuso fue el intendente Vidalín. Se opuso, y creo que con una aseveración equivocada de Vidalín, porque no se rigió por lo que dice lo que está escrito para crear los municipios. Lo que pasa es que presentaron las notas de cada localidad del departamento con el mínimo establecido por la ley. Entonces él manifestó: si me firma el mínimo, esto no me sirve. Lo que me sirve es que firme todo el pueblo. Pero para sacarse de arriba un tema de no querer poner los municipios. Creo que es intención del gobierno que haya municipios en muchos lugares. Bueno, es un tema también requerido por la gente de los pueblos. Y hay otro tema, doctor, hay otro tema también que me surge, que usted necesito su opinión. Porque se ha hablado 1000 veces de lo mismo, doctor. 1000 veces se ha hablado y corre el tiempo y los años lo mismo. La descentralización. Yo sigo sosteniendo que al interior se le mira poco, que la cosa está todo centralizado en Montevideo, y que para hablar del interior, eso de que vamos para que afuera, y lo de afuera... Opino lo mismo. ¿Opinás lo mismo? Sí. Bueno, ahí, y se habla, pero entonces sí, pero... Nosotros tenemos acá en Durazno la primera presidencia de la República. La primera presidencia de la República está en la casa, en calle Manuel Oribe, la primera presidencia de la República. Pero sin embargo, funciona todo en Montevideo. Esta es la primera presidencia de la República. ¿Qué pensás de eso, ¿Qué piensa Gustavo? usted de la centralización, doctor? Se habla tanto, pero no se concreta. Bueno, a ver, nosotros tenemos que vincular este tema con el proceso de despoblación que vive el interior profundo y también el interior urbano. Y ello está directamente condicionado por el modelo de país que tenemos, que es un modelo reprimarizador, es un modelo que busca simplemente la expoliación de los recursos naturales para la creación de commodities, de materia prima, que luego se industrializa en otros países, y actualmente el taller del mundo es China. Entonces, claro, hay un problema de densidad demográfica, hay un problema de empleo, hay un problema de migración interna.
Entonces no se puede, digamos, pedir tanta descentralización cuando en realidad el modelo productivo está llevando a un éxodo, sobre todo de la población joven, hacia la capital. Y la capital no tiene capacidad de absorción. Por eso usted tiene asentamientos, por eso tiene todo un sistema asistencialista, ¿verdad?, que además se va a ir incrementando. Mientras no tengamos un cambio revolucionario, es decir, un cambio radical del modelo productivo, ese proceso de descentralización, que yo lo veo perfecto, necesario, no se va a producir. Y no solamente no se va a producir, sino que inclusive no se va a justificar, porque usted va a ir perdiendo población. Si todas estas ciudades del interior, que ustedes quieren que tengan municipios, van perdiendo gente, evidentemente no justifica, porque cuando ustedes hablan de municipios están hablando de creación de cargos públicos, están hablando de gasto público. Ya lo que va a necesitar el Uruguay no van a ser 17 millones, van a ser 18. Y la factura para las futuras generaciones será mayor. Descentralización, en el sentido del político, es cargo para conseguir votos. Entonces, cuidado con el clientelismo político, ¿no? Yo le voy a ser franco, yo no soy partidario de los municipios. No, en absoluto. Yo no soy partidario de los municipios. Yo creo que los municipios han sido una suerte de sistema de corrupción política para el acomodo de cargos. Yo creo que la estructura se debe descentralizar en las intendencias, ¿verdad? Pero que mientras tengamos este tipo de modelo productivo y esta distribución demográfica, los costos han sido terribles. Yo el otro día fui a un municipio, no voy a identificar cuál, pero es un municipio importante, que no es un municipio de Montevideo, y yo conté a simple vista 30 funcionarios. 30 funcionarios. Entonces usted empieza a multiplicar. Yo no digo que todos los municipios tengan 30 funcionarios, pero usted empieza a multiplicar y a multiplicar. Y arriba de eso usted empieza a ver la duplicación de trabajo y empieza a ver la tercerización que hacen las intendencias. Tercerización de servicios que deberían ser cumplidos por la intendencia y están tercerizados. Entonces, hoy tenemos un Estado sobredimensionado, terriblemente sobredimensionado, que nos cuesta lo que nos cuesta el déficit fiscal y el préstamo que permanentemente estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque se han convertido el empleo público en un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social, por ejemplo, es lamentablemente las Fuerzas Armadas en el Uruguay, la infantería en el Uruguay, todos estos cuarteles que tenemos, guerras que no se van a pelear. Usted me dirá, bueno, pero somos el polo logístico de exportación de droga a nivel latinoamericano. Sí, pero usted sabe que el problema de la droga no es la boca de pasta base que está en los barrios periféricos, en los barrios centrales. Es el banquero. Es el banquero. El principal narcotraficante es el banquero. Muy bien. Y es más, históricamente ha quedado demostrado que uno de los grandes narcotraficantes en la historia de la humanidad, ¿saben quiénes son? Los reyes, la corona británica. La corona británica. La guerra del opio. Y dígame una cosa, doctor, para ir terminando, digo, nosotros hemos tenido, Durazno ha figurado en los informativos y en los diarios. Sí, terrible. Sí. Muertes y muertes y muertes. La última la tuvimos hace una semana, ya el muchacho fue detenido, 16 años, sí. 16 años el último. Acá y no por inacción de la policía, porque mire que la policía actúa bien. Esta última semana, hoy me llegó el comunicado, creo que fueron 3, 4 procesados por hurtos, por H, por B, qué sé yo. Actúa policía bien, pero acá hay unos barrios que están en conflicto con otros barrios. Ha venido la republicana, ahora dice que se va a instalar la republicana en un local acá, en la ciudad, y va a ser regional, en una visita que hizo el ministro del Interior. Bueno, es probable que haya una mejora, pero somos el primer departamento del interior donde ha habido más
problemas con gente con armas, porque acá pululan las armas, es una cosa increíble. La gente se ha encontrado en las noches el repiqueteo de tiros por todos lados, escuchando, lamentablemente... Las armas en manos de los delincuentes. Por supuesto, sí. por supuesto. Que, claro, porque miren que hay una política de la Agenda 2030 que es la política de desarmar a los pueblos. Pero cuando usted desarma al pueblo, no desarma al delincuente. El delincuente no va a ir a la comisaría a entregar el arma. No, al contrario. Va a tratar de tener mayor poder de fuego que el que tiene la policía. Cuando usted desarma al pueblo, desarma al padre de familia. Ese sí no va a querer tener un problema de tenencia de arma o de tráfico interno de armas. Usted está desarmando al padre de familia, y está desarmando al padre de familia en una situación de conmoción interna por falta de seguridad. Nosotros estamos viviendo una situación de conmoción interna por falta de seguridad. Nosotros estamos en el orden, nosotros tuvimos en agosto aproximadamente 23 o 24 muertos, y después tuvimos en septiembre 44, una cosa por el estilo. Sé que el número exacto era un 92.3% de aumento de homicidios de agosto a septiembre. Entonces, con esas cifras, ojo con las políticas que se quieren llevar adelante por parte del Frente Amplio, paradójicamente, ¿no? Porque Orsi se declaró Tupamaro, y los Tupamaros fueron un movimiento armado, y lo primero que hicieron fue robar armas del tiro suizo. Entonces resulta paradójico que esta gente quiera desarmar al padre de familia, porque a las bandas criminales no la van a ir a desarmar, no van ni a los barrios donde dominan estas bandas. Entonces tenemos un problema muy grave en ese lamentablemente. Se nos fue volando. Se nos va volando el tiempo. Bueno, está bien. Yo tengo que agradecer profundamente la presencia del doctor Salle, que ojalá haya sido del agrado de los televidentes, que tenían mucha avidez por escucharlo. Hacía tiempo que no lo veían acá en los distintos medios. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que hicimos una comunicación telefónica, aunque él, lógicamente, hacía muchos años que no nos veíamos, pero bueno, tengo que agradecer, ¿no? Trasladarse de Montevideo y volver ahora otra vez a la capital, y siempre quedan algún tema pendiente. Yo hoy quedé asombrado cuando oí él tocaba el tema de educación, el tema de la educación. Hoy hubo un lío en el Liceo 53, en Belonia, hay un lío brutal de una chiquilina que fue lastimada y le dijo a los padres. Entonces fue una barra del barrio, entraron, le agredieron las maestras, los padres del resto empezaron a defender, todos a trompadas se agarraron. Bueno, dice que fue una batalla campal, una cosa impresionante. Hace pocos días pasó lo mismo en otro. Digo, hay un cambio en la sociedad. Sí. En la escuela 107 de La Paz, donde yo hice toda mi primaria, fui a interiorizarme del tema. Las maestras estaban reunidas, esperé durante 15 minutos, ninguna maestra, una por lo menos, podía salir de la reunión y atenderme. No obstante, me enteré de toda la situación, que fue muy grave, casi le pinchan un ojo a la directora, por padres, abuelas, que vinieron a darme cuenta de la situación. Pero las maestras sindicalizadas, viendo que había un representante nacional que venía a involucrarse directamente en el tema, prefirieron seguir con su reunión sindical, todas, ni siquiera una pudo dejar la reunión sindical para tomar contacto con un representante nacional, que en definitiva es representante del Poder Legislativo, y darme cuenta de lo que había pasado. Pero el pueblo se encargó de ello. Bien. Me quedó algún temita más, nos quedó todo Cardama. Quedó un montón. El tema de los ingresos de la Intendencia, que tanto se ha luchado con ese tema de los ingresos por concurso o no. Mire, nos quedó la creación de la Secretaría de Litigios Estratégicos del Estado, que es otro chiringuito de Jorge Díaz y sus amigos. Nos quedó la ley de lavado de activos, que viene para confiscar el dinero físico e implantar la moneda digital de Banco Central, que es la esclavización de la humanidad con respecto a los banqueros. Nos quedó la interpelación a la ministra de Defensa por el tema Cardama, una interpelación que es una payasada, porque toda esta documentación jurídicamente, técnicamente, legalmente sería secreta, hasta para los diputados.
nos quedó la interpelación a Danza, Sí. que ya sabemos que no va a pasar nada porque aparentemente Cabildo Abierto no va a dar los votos para un informe negativo. Nos quedaron muchos temas. Bueno, Sí. de mi parte